En la ley al alcance de todos, volvemos a tomar contacto con nuestros clientes y amigos a efectos de, a pesar de la cuarentena, tener un contacto con la población sobre cuestiones muy importantes que han tenido lugar en estos meses de abril y mayo. Y muy importantes porque estos meses de abril y mayo contienen unas recordaciones históricas fundamentales en relación a los derechos humanos. Y no solamente a los derechos humanos en general, sino específicamente a los derechos de los pueblos, a sus propias instituciones, a sus propios espacios nacionales, a su cultura, a su idioma y a su religión. No debemos olvidar que en este año 2020, hace 75 años que terminó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que contuvo en sí misma tremendas situaciones de crímenes de guerra y la espantosa situación del Holocausto provocado por el nazismo sobre el pueblo judío. Pero el siglo XX empieza su etapa de violaciones masivas de los derechos humanos con una circunstancia histórica que, por haber sido olvidada, quizás generó la facilidad de repetirla durante el mismo siglo XX. Y esto se refiere al genocidio armenio. El genocidio del pueblo armenio ocurrió durante varios años, teniendo comienzo en 1915 y duró hasta 1923 en sus expresiones masivas, si bien no dejó de haber un antes y también un después de persecuciones más acotadas a la misma nación, a sus tradiciones y a su religión. Pero como el genocidio armenio fue desgraciadamente olvidado por las grandes potencias, se volvió a repetir ese tipo de masacres, ese tipo de limpiezas étnicas, que no solamente consistieron en las acciones que realizó el nazismo, sino que se concretaron posteriormente en otras etapas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con el traslado masivo de poblaciones de un lugar hacia otro, haciendo limpiezas étnicas de los distintos territorios, de los cuales fueron víctimas, por ejemplo, los mismos alemanes civiles, que fueron en su caso deportados de zonas de Checoslovaquia, o con los mismos alemanes y italianos y otras etnias que fueron deportadas violentamente y también masacradas como consecuencia de la acción del comunismo en la antigua Yugoslavia, donde deportados fueron a su vez devueltos por las naciones que no querían recibirlos, devueltos otra vez a manos de los llamados ejércitos partisanos del mariscal Tito y en muchos casos asesinados en el territorio del cual habían huido. Pero además de esto, también el siglo XX presenció cosas terribles como el genocidio perpetrado mediante el estalinismo en Ucrania, en un episodio de masacres masivas que se llamó el Holodomor o la muerte por hambre, donde se decidió, mediante la requisa total de los granos, de los alimentos, de los cereales, la muerte de millones de ucranianos. Esto también es un episodio que quedó tapado después por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, pero que es ahora recordado. Y también hubo masacres con respecto al pueblo polaco, y queremos recordar que durante el estalinismo se produjo, por ejemplo, una masacre de guerra que fue el fusilamiento con un tiro en la nuca de 12.000 oficiales polacos que fueron asesinados en el bosque de Katyn, y que solamente hace pocas décadas el gobierno ruso, actual ruso no comunista, reconoció como realizado por orden de la Unión Soviética, de Stalin, siendo que hasta ese momento se había adjudicado en la historia como que ese homicidio masivo en fosas, con enterramiento en fosas comunes, se considera que había sido obra del ejército alemán en retirada. Y debemos recordar otras cosas olvidadas, como por ejemplo Pol Pot en Camboya realizó a través de una delirante interpretación del comunismo, una
digamos, no huida, sino reasentamiento masivo de todos los que viven en ciudades, dejándolos en el campo sin alimentos y sin protección, donde murieron millones de personas. Estas son solo algunas de las barbaridades históricas que se cometieron, y se cometieron con el mismo sistema con que se intentó exterminar el pueblo armenio. O sea, a veces matando directamente y primeramente a la intelectualidad, a los que podían tener alguna capacidad directiva, y después mediante las marchas de la muerte. Las marchas de la muerte fue la forma en que se mató a gran parte del pueblo armenio, haciéndolos marchar a pie, hombres, mujeres y niños, hasta diciéndole que los desplazaban por razones de seguridad hasta el desierto sirio, y a los que caían, a los que no podían soportar la marcha, los remataban en el mismo lugar. Así también se hizo marchar a otros prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, así se hizo los gulags de la Unión Soviética, así se hizo con las deportaciones masivas de Camboya. Pero quizás debemos pensar si aquel olvido de todas las grandes potencias del exterminio del pueblo armenio no tuvo repercusión, no indignó, no motivó la participación de las naciones, llamémosle civilizadas, diríamos, de las potencias occidentales, y entonces eso fue un ejemplo, un mal ejemplo, que pudieron repetir. Dicen que Hitler en algún momento, ante su planteo de liquidación de la mayor cantidad de judíos que podían conseguir, digamos, tomar prisioneros en Europa, se le dijo, eso va a generar repercusiones importantes, y que Hitler dijo, ¿quién se acuerda de los armenios? Entonces, es importante que recordemos, ahora ya estamos en junio del 2020, recordemos el mes de abril como el mes de finalización de la guerra, Segunda Guerra Mundial, pero no de la finalización de las masacres y de los crímenes de guerra. Recordemos que en abril, el 24 de abril, es la fecha en que conmemoran todos los armenios del mundo su tragedia del genocidio, y recordemos que en el mes de mayo se terminó la Segunda Guerra Mundial y se festeja o se considera el Día de la Victoria, pero ese Día de la Victoria no impidió que se volvieran a repetir los mismos errores de omisión, las mismas omisiones, en algunos casos negligencias y en otros casos culpables, de las grandes potencias con respecto a los pueblos y a las situaciones de minorías étnicas, religiosas o culturales que fueron motivo de genocidio o de matanzas. En el mismo siglo XX, hace unos años, hemos tenido, por ejemplo, los terribles genocidios de Ruanda y genocidios en Etiopía de grupos gobernantes contra las entidades tribales opuestas o contrarias, con argumentos políticos absurdos que no respetaban en absoluto los derechos humanos. Entonces, lo que queremos decir es esto: el basamento de nuestra Constitución Nacional es que es abierta a todos los hombres del mundo para que puedan ejercer los derechos que le otorga su naturaleza humana. Entonces, recordar y estudiar los genocidios, las matanzas, los crímenes de guerra y las discriminaciones, como puede suceder con las razas, blancos, negros, amarillos, pobres, ricos, minorías de cualquier tipo, son la contradicción, lo opuesto a cualquier interpretación de la historia que pueda hacer cualquier argentino que se sienta compenetrado con los principios de la Constitución Nacional. Los tratados de derechos humanos están incorporados en nuestra Constitución. Entonces la invitación, aparte de las circunstancias diarias, de los problemas de derecho común y de preocuparnos por las situaciones incluso en estos momentos, llamémosle de salud pública, es tener en cuenta que la gran y primera pandemia mundial es no prevenir la violación masiva de los derechos humanos, y que el genocidio, los crímenes de guerra, la discriminación masiva son circunstancias donde, si no atendemos a su conservación de derechos, no hay ningún
otro derecho humano vigente, porque todo derecho humano requiere como cosa previa la vida y la subsistencia de la integridad física, psicológica, religiosa y cultural de cualquier pueblo, ya sean minorías o mayorías. Entonces, como queremos siempre hablar de la ley al alcance de todos, pensemos que al alcance de todos debe estar la plena conciencia y conocimiento de los derechos humanos. Y para ello es importante no olvidar nunca la historia.